chicos, vamos a seguir con sucesiones y ahora vamos a ver límites de sucesiones y vamos a empezar a interpretar de manera intuitiva qué es un límite. Lo primero que os tengo que contar es que el límite lo que nos va a permitir es saber qué le está pasando a la sucesión a medida que le voy dando valores cada vez más altos. Entonces recordad que en una sucesión podíamos calcular los términos. Tenemos 3 ejemplos y lo que vamos a hacer en cada uno de ellos es calcular varios términos y pensar qué le pasa. Entonces, si yo en la primera de las sucesiones calculo el primer término, que sustituiría la n por 1, sería 1 al cuadrado más 5 partido de 1 al cuadrado. Bueno, si hacemos esta operación es 1 más 5, 6 entre 1, 6. Vamos a calcular un segundo término que es el a10. No voy a ir en orden para que se vea realmente qué le está pasando a la sucesión. Una sucesión tiene infinitos términos. N es el número de términos y lo único que voy haciendo es calcular pues, el término que ocupa la posición 1, el término que ocupa la posición 10, voy a calcular el término que ocupa la posición 100 y ver qué le está pasando al resultado. Entonces, si calculo a 10, sería 10 al cuadrado más 5 partido de n al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Por tanto, tendríamos 100 más 5, 105 partido de 100, y eso nos quedaría 1,05. Si calculamos a 100, pues sustituiríamos la n por 100. 100 al cuadrado más 5 partido de 100 al cuadrado. 100 al cuadrado es 10.000, si a 10.000 le sumo 5 me queda 10.005 partido de 10.000. Y esto me quedaría 1,0005. Bueno, voy a repetir esto para que quede claro. Para calcular cualquier término, lo único que tenemos que hacer es sustituir la n por el término que estamos calculando. Y podríamos así calcular infinitos términos de la sucesión. Pues una vez que hacemos esto, lo que tenemos que hacer es observar qué le está pasando a mi sucesión. Si yo calculo el primer término vale 6, el segundo término vale 1,05 y el tercer término vale 1,0005. Entonces, si nos fijamos, parece que la sucesión se está acercando al número 1. Si diera el término 1000, pues me saldría 1,000005. Entonces, claramente se está acercando a 1. Pues ese es el concepto de límite. El límite de n cuadrado más 5 partido de n cuadrado es a qué se acerca esta sucesión cuando yo doy valores cada vez más altos, cuando calculo términos cada vez más altos. Y entonces, en este caso, el límite es 1. Vamos a ver un segundo ejemplo y así vamos fijando estas ideas. En el segundo ejemplo tenemos otra sucesión, en este caso bn igual a 3n cuadrado menos 12, y entonces lo que vamos a hacer es ir sustituyendo igual que antes. Calculamos el primer término de la sucesión, que sería 3 por 1 al cuadrado menos 12. Primero hago la potencia, 1 al cuadrado, lo multiplico por 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, si le resto 12 me queda menos 9. Vamos a hacer ahora B10, a ver qué nos pasaría. Sería 3 por 10 al cuadrado menos 12. Tenemos que 10 al cuadrado es 100, 100 por 3, 300, y si a 300 le quito 12 me queda 288. Vamos a calcular B100, que sería 3 por 100 al cuadrado menos 12. Pues 100 al cuadrado es 10.000, si 10.000 lo multiplico por 3 me queda 30.000 y si le resto 12 me queda 29.988. Y una vez que hacemos esto, observamos como antes. Entonces, tengo el primer número es menos 9, luego me sale 288 y el término 100 es 29.988. Por tanto, si me fijo en qué está ocurriendo, el resultado está creciendo y está creciendo mucho a medida que voy dando valores más altos. O sea, cuando doy el valor 100, el resultado me crece mucho. Tengo un número muy alto. ¿Qué es un número en matemáticas muy grande, muy grande, muy grande?
Pues si a medida que doy valores o busco términos más grandes, el resultado es mucho mayor, lo que estoy haciendo es tender a infinito. Esta sucesión no tendría límite porque tiende a infinito. Para que una sucesión tenga límite, tiene que tender a un número como la sucesión del ejemplo anterior. Esto es una sucesión que tiende límite. A las sucesiones que tienen límite se le llama sucesiones convergentes. En este segundo caso, si me piden decir cuál es el límite de mi sucesión 3n² menos 12, es infinito. Por tanto, no tiene límite y estas sucesiones se conocen como sucesiones divergentes. Vamos a ver un último ejemplo y a ver si nos ha quedado claro el concepto de cómo de manera intuitiva entendemos lo que es un límite. Si yo quiero calcular ahora mi última sucesión, voy a hacer lo mismo que en los apartados anteriores, que es ir dando valores. Calculo el primer término de mi sucesión, pues 4 menos 1 partido de 2, 4 menos 1 es 3 y 3 entre 2 es 1,5. Lo pongo en forma decimal para que sea más fácil interpretarlo. Si estudiamos ahora el término 10, va a ser 4 menos 10 partido de 2. Os vuelvo a recordar que calcular un término, una sucesión, es simplemente sustituir la n por el lugar que queremos calcular. El lugar 10, lugar 100, lugar 1000, o sea, el término 100, término 1000 de la sucesión. Seguimos con esto. Si a 4 le resto 10, me queda menos 6 y menos 6 entre 2 es menos 3. Vamos a calcular ahora el término 100. Sería 4 menos 100 entre 2. Me quedaría menos 96 entre 2, que si hago la división es menos 48. Y vamos a calcular otro término más, el término 1000, para que nos quede muy claro lo que nos está pasando. 4 menos 1000 entre 2. Podéis calcular los términos que queráis. 1000, 1.000.000. Esto nos quedaría menos 996 entre 2, que es menos 498. Bueno, y creo que con esto ya se ve lo que está ocurriendo. El primer término es 1,5, el segundo menos 3, el segundo menos 48 y el último, el cuarto término, que es cuando tengo 1000 términos, es menos 498. ¿Qué me está ocurriendo? En este caso los resultados me salen cada vez más pequeños, o lo que es lo mismo, el valor numérico es cada vez más grande, pero negativo. Entonces, si el valor numérico es cada vez más grande, me está pasando lo mismo que antes, que es que tengo algo que es cada vez más grande, lo que representaría infinito, pero como el valor numérico está acompañado de un signo negativo, lo que tengo es un número cada vez más pequeño. Por tanto, esta función parece claramente que va a tender a menos infinito. Igual que la anterior, no tendría límite, y la función se diría que tiende a menos infinito, o sea, su resultado es menos infinito y también sería divergente. Bueno, con esto acabaríamos la primera parte, que es dar una idea intuitiva de cómo calcular o cómo se calcula o se interpreta o se averigua el límite de una sucesión. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar el infinito y vamos a pensando en infinito, cómo operaríamos infinito. Vamos a interpretar infinito en nuestra cabeza como un número muy grande. Y entonces vamos a intentar dar resultado. Cuando hagamos este tipo de ejercicios, utilizando directamente el infinito y no calculando términos matemáticamente, sino teóricamente, nos van a aparecer las indeterminaciones. Las indeterminaciones son operaciones de las que no vamos a saber el resultado con antelación y vamos a tener que utilizar otras estrategias. Esto os lo enseñaré en sucesivos vídeos. Ahora os diré cuáles son las indeterminaciones que nos van apareciendo. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que en el apartado anterior, pero usando directamente infinito. Si yo quiero calcular el límite de la sucesión, lo que quiero saber es qué le pasa a esta sucesión cuando doy valores cada vez más grandes. Si yo doy valores cada vez más grandes, lo que estoy haciendo es sustituir la n por infinito. Entonces, si sustituimos n por infinito, tenemos
infinito al cuadrado más 5 partido de infinito al cuadrado. Bien, pues si a infinito al cuadrado, que es un número muy grande, le sumo 5, no representa casi nada. Si a 1.000.000 le sumo 5, es 1.000.005, pero si a 10.000 millones le sumo 5, pues es 10.000 millones 5, que redondeando no representaría nada. Entonces solo nos tenemos que fijar en que arriba nos queda infinito. Infinito más algo va a tender a infinito. Y el denominador también nos tiende a infinito. Por tanto, este límite nos daría infinito partido de infinito. Y ahí no puedo dar una solución, porque infinito partido de infinito no es 3 partido de 2, que tiene un valor 5 partido de 7. Esto lo voy a tener que estudiar aparte para ver qué me pasa. Esto es mi primer tipo de indeterminación. Es una indeterminación y tiene un método para resolverse. Todas las indeterminaciones se resuelven siguiendo un método, ¿vale? Por tanto, esto es una indeterminación. Si nos fijamos en el segundo ejemplo y sustituimos por infinito, pues vamos a hacer el mismo procesamiento. Si yo sustituyo por infinito, tendría 3 por infinito al cuadrado menos 12. Infinito, hemos dicho que es un número muy grande. Si a un número muy grande lo elevo al cuadrado, lo vuelvo un número mucho más grande. Y si le multiplico por 3, pues mucho más grande. Si a un número muy grande le resto 12, el 12 no le afecta para nada. Si a 10.000 millones le resto 12, pues es aproximadamente 10.000 millones. Por tanto, podríamos decir que esto tiende a infinito, que es lo que nos ha salido comprobando dando valores cada vez más altos en el método anterior. Y vamos a analizar el último de nuestros casos. Si a 4 le restamos infinito y lo dividimos entre 2, volvemos a pensar en infinito como un número muy grande. Si a 4 le resto un número muy grande, el resultado sigue siendo un número muy grande, pero negativo. Por tanto, el resultado es menos infinito. Y si menos infinito lo divido entre 2, me pasa lo mismo. Si a un número que es cada vez más grande lo divido entre 2, el resultado sigue siendo un número muy grande, aunque yo lo esté dividiendo entre 2. Y como está en negativo, el resultado es menos infinito. Si os fijáis, hemos llegado en los dos últimos casos a la misma conclusión que llegábamos con los términos. Y en el primero de nuestros casos, como es una indeterminación, sabemos que es infinito partido de infinito, pero no hemos llegado a la conclusión que nos da el otro método, que es que este límite lo que vale realmente es 1. Eso es a la conclusión que hemos llegado antes. Bueno, os anticipo que cuando tenemos indeterminaciones de este tipo, indeterminaciones de infinito partido de infinito, el resultado nos puede salir o un número o nos puede salir infinito. Por eso vamos a aprender un método para resolverlas. Antes de acabar con este apartado y entrar en las indeterminaciones, en que conozcáis cuáles son y cómo resolverlas, vamos a ver cómo manejar en diferentes situaciones el infinito. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos de conclusiones a las que podéis llegar cuando resolvéis los límites interpretando el sustituir la n por infinito. Entonces ya tenemos la primera de las indeterminaciones, por eso no he puesto este caso, que es el infinito partido de infinito, pero vamos a ver qué otros casos nos pueden ir apareciendo. Interpretamos k como un número. Entonces, si yo tengo un número partido de infinito, lo que tengo que pensar es que el número es una constante, nunca crece, y infinito sí. Entonces, pensar si queréis repartir una galleta entre 2 personas, pues a cada persona le toca media galleta. Pero si queréis repartir una galleta entre 1.000.000 de personas, a cada persona no le toca prácticamente nada. Por tanto, siempre que tengáis un número partido de infinito, un número partido de infinito va a acercarse a 0, o va a tender, se dice tender, va a tender a 0. Vamos a ver ahora el caso contrario. Si yo tengo infinito, que es un número muy grande, dividido entre un número constante, da igual entre el número que yo divida, porque este cada vez es más grande. Si yo divido 1.000.000 entre 2, un billón entre 2, un trillón entre 2, el número que me sale en el resultado es
cada vez más grande, por tanto, ese resultado va a tender a infinito, porque cada vez va a ser un número más grande. Vamos a ver el siguiente caso. Si yo a infinito le sumo o le resto un número constante, estoy igual que aquí. Este número cada vez es más grande y este es constante, por tanto, esto no deja de crecer. Si a algo que no deja de crecer le resto algo que es más pequeño, que va a acabar siendo más pequeño, este es el que manda, por tanto, el resultado va a ser infinito. Seguimos con los ejemplos. Si a infinito lo multiplico por un número, pues estamos en el mismo caso. Infinito ya es un número muy grande. Si encima le multiplico por un escalar, pues sigo haciéndole un número cada vez más grande. En este caso, como la he puesto positiva, el resultado sería infinito positivo. Si hubiera puesto la k negativa, que sería otra posibilidad, menos k por infinito, el ejercicio sería igual, pero el resultado nos daría negativo, por el criterio de multiplicación de los signos, simplemente. Vamos a seguir viendo casos. Si multiplico 0 por infinito, 0 por cualquier cosa es 0, pero infinito es algo cada vez más grande. Entonces estoy multiplicando dos cosas que entre sí son completamente opuestas, lo que sería algo incongruente. Entonces este sería otra indeterminación, otro ejemplo de indeterminación. Ya hemos encontrado una segunda indeterminación y también tendrá su propio método para resolverse, como veremos más adelante. Vamos a seguir viendo casos y a ver si nos siguen apareciendo indeterminaciones. En el siguiente ejemplo tenemos infinito más infinito. Si a un número muy grande le sumo otro número muy grande, los dos números siguen creciendo. Por tanto, la solución va a ser un número muy grande igualmente, por tanto va a ser infinito. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si a un número muy grande le resto un número muy grande, los dos números crecen todo el rato, pero se están restando. Entonces el resultado va a ser más pequeño, pero no sé si el resultado va a ser más pequeño y se va a estancar, si este crece más rápido y entonces va a ser infinito, o si este crece más rápido y entonces va a ser menos infinito. Como no lo sé, estamos en otra indeterminación. Este tipo de caso, infinito menos infinito, también nos va a desembocar en otra indeterminación. Y como las anteriores, necesitaremos encontrar un método para resolverlo. Seguimos con los ejemplos y ahora vamos a ver dos ejemplos conjuntamente, que es cuando tengo un número elevado a infinito. Fijaros que en este caso os he puesto una restricción y esta restricción es muy importante. Por un lado, el número siempre es positivo porque es mayor que 1 y además es mayor que 1. Quiere decir que va a crecer si yo lo elevo a infinito. Si yo elevo 2 elevado a 3, me da 8. Si elevo 2 elevado a 10, me da 1024, por tanto se ve que esto está haciéndose un número cada vez más grande claramente. Entonces esta restricción es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si no, no se interpretaría igual. Y con esto ya os he dado una pista. Entonces, si yo un número mayor que la unidad lo elevo a infinito, lo estoy haciendo cada vez más grande. Por tanto, en este caso, el resultado va a tender a infinito. Y si yo lo tengo elevado a menos infinito, solo tenemos que pensar en las propiedades de las potencias. Tener un número elevado a menos infinito es exactamente lo mismo que tener 1 partido de ese mismo número elevado a infinito. Ya sabemos que el número elevado a infinito es infinito, porque sería estar en el caso anterior. La parte del denominador es infinito. Y también sabemos que cuando tengo un número partido a infinito, estoy en el primer caso que hemos dicho, como 1 es constante y el denominador cada vez es más grande, esto va a tender a 0. Por tanto, en el segundo de los casos, que sería cuando tengo un exponente negativo, el resultado tendería a 0. Y vamos a ver un último ejemplo. Habría más ejemplos, pero bueno, el caso es daros ideas de cómo interpretar.
y cuando veamos las indeterminaciones pues iremos desglosando más detalladamente. El último ejemplo sería 1 elevado a infinito. Aquí tenemos que pensar que 1 elevado a cualquier cosa es 1, pero infinito es algo que cada vez es más grande. Por tanto, tengo algo que se mantiene constante elevado a algo que cada vez es más grande. Entonces nos va a pasar lo mismo que en los casos anteriores, que no voy a saber muy bien cómo interpretarlo de antemano. Por tanto, vamos a estar en otra indeterminación. Y como veremos más adelante, tiene su propio método para resolverse. Entonces, en conclusión, viendo esto, debemos saber cómo vamos a interpretar el infinito cuando resolvemos los límites, ¿vale? Que es sustituyendo la n por el infinito, y qué vamos a hacer cuando nos salen indeterminaciones. Cuando nos salen indeterminaciones ya veremos cómo las vamos a ir resolviendo.